sus Biblias en esta mañana en el Evangelio de San Juan, el capítulo 8, y leemos otra vez el versículo 10 y 11, y después saltemos a Romanos el capítulo 6, el versículo 1 hasta el 14. Lee así la palabra de Dios en esta mañana, primeramente en Juan el capítulo 8, el versículo 10 y 11, y después saltamos a Romanos capítulo 6, el versículo 1 al 14. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos, dice la Biblia, muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, al abrir su santa y bendita palabra en mi vida, no hay pasaje y capítulo más real que Romanos capítulo 6. Señor, enséñanos a vivir de tal manera que nuestra vida es una continua muerte, y en esa continua muerte encontramos el gozo de nuestra vida. Y te pedimos a ti que tú hagas esto para la gloria de aquel quien nos amó y quien vive por nosotros, nuestro Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias. Vamos a hacerle la pregunta: ¿hay algo en su vida que usted hace, que usted sabe que está mal, pero que usted no lo ha podido cambiar, no lo ha podido quitar de su vida? Hay algo que usted hace, quizás siente algo, un hábito, un carácter, un genio, como decimos, un mood, una manera de pensar, un estilo de vida que usted no ha podido cambiar. La mujer sorprendida en adulterio es una mujer que revela obviamente a alguien que ha estado en estos caminos por
por largo tiempo. El adulterio no sucede de la noche a la mañana, viene sembrándose hace rato. Y la palabra de Dios nos dice aquí que Jesús le dice a esta mujer, le dice a ella, ve y no peques más. Que nosotros pudiéramos decir, wait, espérense un momentito, ¿cómo que ve, váyase y nada más no peques más? Esa frase, o no peques más, quiere decir, no lo hagas otra vez. Eso sería regresar a todo lo que ella ya sabía. Ya, los 10 mandamientos ya decían, no lo hagas nunca. Pero las palabras de Jesús, ve y no peques más, llevan en sí que tú vas a experimentar de ahora en adelante lo que es vivir venciendo el pecado. Y no hay pasaje en la Biblia más importante en la vida del creyente que Romanos capítulo 6, aunque lo digo eso con mi propio favoritismo, que no es verdad, es nada más mis propias experiencias. Yo me acuerdo cuando a mi juventud y todas las experiencias de un joven antes de Cristo, después de Cristo y con Cristo y aún antes de casarme. Romanos capítulo 6 ha sido siempre una joya, una piedra en medio de mucha oscuridad. Pero no solamente cuando era joven, sino a los 62 años de edad, mi edad ahora, que a través de todo este largo tiempo, el tema de la santificación, del poder del Espíritu Santo en tu vida, para que solamente Cristo te diga, ve y no peques más, eres libre. No hay castigo, no hay condena, no hay que ahora te vamos a amarrar porque mira cómo eres, sino ve y no peques más. Lleva al creyente, al que ha experimentado, yo no te condeno. El que ha recibido, el que valora, yo no te condeno. Es simplemente ve y no peques más. Es una fuerza que transforma a la persona específicamente en las cosas del pecado. Si usted no ha tenido victoria en su vida y todos nosotros tenemos lucha hasta que Cristo venga, pero la palabra de Dios me está diciendo a mí que en la salvación de Cristo, en el perdón de Cristo, viene junto con no te condeno la fuerza de salir sin tener que ser cocheado, alguien que esté al lado tuyo, alguien que te esté chequeando, que usted puede ir y simplemente con la semillita, ve y no peques más. Que esta mujer va a salir y va a enfrentarse a la vida cristiana. En estas dos frases, no te condeno, yo no te condeno, y ve y no peques más, está todo en la vida cristiana. Está la justificación, no te condeno, porque Cristo va a llevar y ha llevado la culpa y el castigo de nuestra paz. Por su llaga nosotros hemos sido sanados. Pero también lleva que esa sanidad, esa justificación traída por el Espíritu Santo al corazón de la persona que salva, es un poder que ahora, mire la diferencia entre diferentes tradiciones que hay en nuestra iglesia, que vienen de diferentes bautistas, otro de otro lugar, otro lugar. Hay dos maneras. Usted puede considerar su pecado y mire bien, y compararse a la Biblia. Y usted siempre va a tener que ser legalista, porque la Biblia siempre te va a enseñar que estás mal, y usted entonces va a tener una lucha con el pecado. Pero hay otra manera, que es no compararte a la Biblia, sino compararte al amor de aquel que te ha dicho, yo no te condeno. Uno es el judío. Las sectas cristianas judías se comparan a la Biblia. La iglesia cristiana, a través de los años de la Reforma,
no se compara necesariamente a la Biblia. En la Biblia no es necesariamente que está mal. Es que hay que compararse al amor de aquel que me libra en la cruz del Calvario. Pero esto es lo que la Biblia siempre ha enseñado. Cuando leemos Éxodo capítulo 12, el Señor le dice a Israel que ustedes son pueblo mío, que yo he pasado, la sangre ha limpiado tu vida. Ahora uno vive de una manera que honra al Señor. Pero no es una manera de que si no Dios te castiga, sino es siempre uno acordándose que no me ha condenado. Y que eso tiene un poder más fuerte que tratar de hacer y no hacer, como nuestra vida enseña, que de esa manera no hemos tenido victoria. Saltamos entonces a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 entonces es la explicación de la segunda parte. Romanos 3 a 5 es la explicación de la primera parte. Yo no te condeno. Pero Romanos 6, 7 y 8 es la segunda parte de ve y no peques más. Y se requiere la unción del Espíritu Santo, la doctrina de la inspiración, donde un apóstol verdaderamente tiene que revelarte lo que quiere decir ve y no peques más. No quiere decir lo mismo del Antiguo Testamento. Ni quiere decir que uno vive como uno quiere. Quiere decir que uno ahora entiende la vida por lo que Cristo ha hecho. Mire conmigo en este Romanos capítulo 6, queremos hablar de tres cosas para conocer cómo vencer el pecado, que es aquello que no hemos podido cambiar todavía. Y qué es lo que usted trae a esa realidad, a ese hábito, a esa forma de ser que sigue igual. ¿Qué es lo que traemos cuando nada ha podido cambiar? Usted tiene que traer una y otra vez más, tiene que traer Romanos capítulo 6. Y la Biblia, usted siempre tiene que pelear con esto. O sea, esto es lo único que responde dentro de nuestro corazón, en el pecado de nuestra vida, a la realidad de lo que Cristo ha hecho. Y la Biblia entonces me enseña a mí tres cosas que queremos hablar. Me habla en este pasaje de que usted necesita conocer la esclavitud que tiene su vida. Que cuando usted como creyente cree que no está esclavo, usted está ciego. Usted necesita conocer que el pecado es peor de lo que usted cree. Para usted tener la victoria en Cristo, la victoria en Cristo es para aquellos que no pueden tener victoria ellos mismos. Y usted tiene que reconocer la esclavitud que todos tenemos. Y segundo, tenemos que mirar en este pasaje la victoria que Cristo nos da. Cristo nos da una victoria que usted no es algo que usted hace, es algo que el Señor ha hecho y usted necesita conocer eso. Y tercero, necesitamos ver entonces la vida, cómo se vive del creyente. Mire estas tres cosas: la esclavitud que usted tiene, mire la victoria que se le ha dado y considere la vida que usted sí puede vivir y cómo usted la vive. La esclavitud que tenemos. Romanos capítulo 6, el problema del pecado en nosotros es peor de lo que usted cree. La Biblia me habla a mí, mire conmigo en el versículo 12, me dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No, y usa la palabra reinar. Hay personas que se conocen porque hay algo que los caracteriza a ellos. Es el rey, es el indio ese que tenemos. Que siempre esto está reinando en tu vida. Y Pablo está diciéndole: el creyente puede haber algo que reina en él, que tiene control en él, que tiene manipulación de él o de ella, y que como que usted no puede salirse. El versículo 14 me dice: porque el pecado no se enseñoreará de ti. Y usa la palabra enseñorearse. Es entonces como un señor. El pecado puede reinar y el pecado puede enseñorearse, tomar control de nosotros como un capataz que tenemos nosotros que obedecerle. Creemos que hay que obedecer al capataz. Y el versículo 16 me dice: no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos
para someternos y usa la palabra esclavo. Lo que quiero decirle es que Pablo le está escribiendo a cristianos. Y le va a decir a estos creyentes que hay un potencial y hay una realidad que plaga nuestra vida, que es el pecado, que el pecado aún cuando Cristo ha muerto y por nuestros pecados, el pecado, la realidad de la vida cristiana es que el pecado quiere reinar, quiere enseñorearse, quiere esclavizarte. Y usted necesita conocer que esto le sucede a los mejores creyentes en la vida. Mire a Romanos capítulo 1, doble aquí a la izquierda un momentito, porque es importante que usted se dé cuenta que el libro de Romanos está escrito a gente que son creyentes, gente que son salvas, no gente inconversa, sino gente salva. Y la Biblia me dice, miren el capítulo 1, versículo 7, a todos los que están en Roma, amados de Dios. La lucha contra el pecado, el reinar del pecado, el enseñorearse del pecado, la esclavitud que trae el pecado es algo que Dios agente a quien Dios ama. Versículo 17 me dice, amados de Dios, llamados a ser santos. En otras palabras, Dios no ha quitado el propósito, el destino de tu vida. Es de a través de Cristo eres santo y un día estarás santo en su presencia. Pero que aún estas personas que son los santos verdaderos, no la gente muerta, sino la gente viva, que la Biblia me está diciendo, y los creyentes en Cristo, que estas personas son los que, ten cuidado, no reine en ti el pecado. Y la Biblia, mire, salta un versículo más, es interesante esta realidad. Mire, en el versículo 12, esto es para que ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Y Pablo está diciendo lo que él va a decir en Romanos 6. Él está diciendo, ustedes que tienen la fe común con el apóstol, nosotros que estamos igual que los apóstoles, de la misma salvación, la misma sangre, el mismo Espíritu Santo, no hay otro nivel de cristiano donde usted llega y no tiene problemas en su vida cristiana con el pecado. Menciono eso porque hay personas que vienen de iglesias donde se piensa que si usted recibe el Espíritu Santo la segunda vez, que ahora se te quitan los problemas con el pecado. En otras palabras, que el problema, que una cosa es creer en Cristo, y ahora entonces uno está como es, uno ahora, donde uno a veces tienta, ¿qué hago? ¿No? Pero viene una segunda, según ellos, hay una segunda experiencia que te quita todo lo malo, tú te entregas a Dios y ahí cambias. Sin embargo, la Biblia dice que siempre eso se llama perfección. Es una herejía a través de la iglesia cristiana. Y hay iglesias grandes que predican eso y la gente van como que esa es la verdad. Pero la Biblia me está diciendo, la verdad es la palabra de Dios. No es el pastor, la verdad. La Biblia es la verdad. Y Pablo le está escribiendo a una iglesia donde le está diciendo en Romanos 6 que el pecado reina sobre ti si no te das cuenta lo que tienes que hacer. Pero lo estoy escribiendo a gente que son amadas de Dios. Estoy escribiendo a personas que son llamados a ser santos. Y estoy escribiendo a personas que donde quiera que estén tienen la misma fe, que el nivel de un apóstol en la palabra de Dios. No se dejen engañar por el look, el tipo de sacerdote calmado. Y no se dejen engañar por la persona que como que parece que está tumbando a todo el mundo para atrás. No se dejen engañar por esos dos pictures, retratos típicos de lo que es seguir a Cristo. Seguir a Cristo es como usted y yo, es como Pablo. Mire Romanos capítulo 7, donde la Biblia me dice en el versículo, está todo estos versículos, versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, Pablo, en mi carne, el apóstol, yo en mí, dice la Biblia, no mora el bien, porque el querer está en mí, pero no el hacerlo. El apóstol Pablo entonces me va a decir, en Romanos 7 me va a decir, I know what I'm talking about. Yo sé lo que te estoy diciendo en Romanos 6, porque yo no solamente soy
un pastor, yo soy también un paciente. Y la realidad de la lucha del creyente con el pecado y la victoria que Cristo nos da sobre el pecado es lo que define la vida cristiana, que usted tiene que entender qué es lo que me tiene, y tiene que verlo con la perspectiva de que hay una esclavitud de la cual Cristo me ha hecho libre a mí. Y usted todavía está ahí, pero usted no tiene que estar ahí. La Biblia me dice, mire, ¿cómo usted sabe que usted es pecador? ¿Cómo sabemos que somos pecadores? Hay ciertas evidencias. Mire a Romanos capítulo 3, el versículo 20. La Biblia me dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En otras palabras, la razón por la cual usted y yo sabemos que estamos mal, que hay algo que necesitamos aplicar, lo que Romanos 6 nos va a decir, es porque la Biblia me testifica a mí, cuando la leo me enseña a mí de que hay algo que no está bien. Por ejemplo, digamos que usted no saluda a alguien, pero no hablar del adulterio nada más, que usted no saluda a alguien, la Biblia dice que eso es pecado. Cuando usted tiene un enojo con alguien, no lo quiere ver ni en pintura, delante de Dios eso es pecado. Es más, que el Antiguo Testamento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no odiarás a la gente de tu comunidad, sino serás amoroso con ahí donde viene, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, nosotros a veces la Biblia me enseña primero que el pecado es real, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, el versículo 23, somos pecadores porque la Biblia dice que somos pecadores. Y si yo digo, yo no creo en la Biblia, todavía la Biblia te dice, Dios no sigue lo que el hombre piensa, Dios declara su sentencia de la palabra de Dios. Pero segundo, la Biblia me dice, no solamente la Biblia me dice que estoy mal, sino que mi conciencia me dice que estoy mal. Psicológicamente usted se da cuenta que usted tiene pecado. Mire conmigo en el capítulo 2, el versículo 15. Dice, mostrando la obra de la ley que revela que el pecado, dice la Biblia en el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Que el ser humano, como hemos hablado, hay veces ya que el ser humano vive con que ella dice, yo tenía que haber hecho, no, pues mira, ella es el que está mal. Y vivimos en una corte, y esa corte te enseña que siempre tienes que mantener tu caso abierto para defenderte. Tú nunca dices, ya estoy bien. Usted dice, ya estoy bien, y al otro día, por la noche, empieza a decir, y sí, estoy bien. Y ella está mal, ¿no? Y mira, todos los demás están mal también. En otras palabras, usted sigue aumentando el caso. La corte está cerrada. Cristo ha derramado su sangre. Dios te ha declarado inocente por la justicia de Cristo. No porque tú estás bien, pero nosotros seguimos entrando a la corte. Nos sentamos como si fuéramos jueces. Argumentamos en contra y argumentamos a favor. Tú mismo. Psicológicamente, la Biblia me enseña que estamos mal. La Biblia me dice también que socialmente estamos mal. En Romanos capítulo 1, me dice la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 26, que Dios nos entregó a pasiones vergonzosas. Hay personas que tienen pasiones, deseos, cosas que hacemos que nadie sabe, porque es vergonzoso si la otra gente lo supiera, y esas cosas las callamos. La Biblia entonces me dice, versículo 27, dice que estas personas se encienden en lascivia, hombres con hombres y mujeres con mujeres. El versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de los padres. En otras palabras, una lista social de las personas. En esta mañana, al prepararnos para el servicio, hay un grupo de personas que oramos para orar por la iglesia, por el servicio, y leemos un proverbio, un capítulo de proverbios todos los domingos. Ya trabajamos en todos
los 150 capítulos de cada domingo de los Salmos. Ahora estamos en los 31 de Proverbios. Y leímos en el Proverbio 27 que la palabra de Dios me dice que la ira es difícil. Alguien que se enoja contigo es difícil. Pero me dice Proverbios, pero ¿quién podrá sostener la envidia? Ahí está en Proverbios, no lo escribí yo, está en Proverbios. Pregúntale a la gente que estaban ahí. Que la Biblia entonces me dice, cuando una persona dice, ¿este qué se cree? Que eso es más fuerte en tu vida que muchas otras cosas. En la palabra de Dios me está diciendo, socialmente, aún en lo de adentro, que uno dice, mírala, ahí nada más. La evidencia en la palabra, la evidencia psicológicamente, la evidencia socialmente, pero la evidencia también por raza, hermano, por raza. Su raza está mal delante de Dios. Su raza humana. En Romanos capítulo 5, versículo 12, nos dice la palabra de Dios, mire el capítulo 5, versículo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La raza humana está mal para con Dios. Y que la realidad del pecado, usted no puede nada más tratar de tapar. Como decirle, mira, el hermano lo que está haciendo, el pecado es peor de lo que usted cree. Se ha metido en todo, se ha metido en nuestros sueños, en nuestros deseos, en nuestras ilusiones, psicológicamente, en la raza, toda la raza. El baby que nace está destituido de la gloria de Dios. Y la Biblia me dice que otra cosa más nos enseña que somos pecadores. Romanos capítulo 6, versículo 1, nos dice que el pecado es una realidad que todo el mundo la conoce. Y ustedes conocen la historia de Romanos capítulo 6, fluye del capítulo 5, mire el capítulo 5, el versículo 20, un momentito. Pero la ley se introdujo, la ley, los 10 mandamientos y todo lo que usted lee en el Antiguo Testamento, la ley se introdujo para que el pecado abundase. La mujer sorprendida en adulterio es adúltera porque la Biblia dice que es adúltera. La gente la quieren apedrear porque la Biblia dice que hay que apedrearlas así. La ley viene para demostrar que se enseñe que el pecado esto abunda. Pero mire lo que dice el versículo 20. Mas cuando el pecado abundó, ve, yo no te condeno, ve y no peques más. Pero quiere decir eso que nosotros decimos, no me pasó nada, ¡ay! Déjame ir otra vez a la fiesta. Y la fiesta, muchas otras cosas, no es nada más una fiesta. La Biblia entonces me dice a mí que la realidad del ser humano es que estamos esclavos delante de Dios. Y que hay algo en nuestra vida que te tiene agarrado. Mírelo conmigo lo que es. Romanos capítulo, todavía hablando aquí de la esclavitud. Estamos tratando de ver qué es lo que estamos esclavos. En Romanos capítulo 6 me dice la palabra de Dios bien claramente en el versículo 12. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales o mortal. De modo que lo obedezcáis al pecado en sus concupiscencias. Mira un momentito, esta cosa que se llama el pecado, no te preocupes, es algo que se llama pecado que está en nosotros. Y ese pecado te sale, suelta como química, o suelta un look, o suelta como un feeling, o suelta algo en nosotros que te dice a ti, en el versículo 12, obedece tu sed, concupiscencia. La palabra concupiscencia es la palabra que ustedes me han escuchado predicar aquí muchas veces, epitumía. Tumía quiere decir deseos y epi quiere decir en el centro del deseo. Cuando nosotros hablamos de un terremoto,
Y decimos, ¿dónde fue? Porque todo el mundo está shaking, todo el mundo está temblando. Pero ¿dónde fue? La gente te dice, el epicentro del terremoto, del sismo fue 75 millas al sureste de el epicentro. Y la Biblia me está diciendo a mí que en nuestra vida hay deseos normales. Casarse, pues ser enamorada, ser enamorado, ser guapo, tener una mujer, tener un hombre, tener hijos, tener trabajo, verse bien. Hay deseos en nosotros, pero la clave del pecado no es nada más el deseo que tenemos, sino el centro, que ese deseo se convierte en lo más importante en tu vida. Cuando tú pones a tu familia lo más central en tu vida, pues usted ya está a la merced del diablo. Cuando usted pone en el centro de su vida su look, usted está en el centro del deseo. Cuando el dinero y el vivir bien y el trabajar es el centro de tu vida, no importa si te casas otra vez, siempre estás regresando. Como dice la Biblia, el cerdo regresa a su vómito, el perro regresa a su vómito y el puerco lavado regresa ahí otra vez a su chasco. Y la Biblia me está diciendo a mí que en nuestro corazón hay cosas que usted y yo queremos. Y muchas de esas cosas están bien, pero están mal organizadas. Están desorganizadas. Están, como hablamos, las prioridades están en otro lugar. Está fuera la prioridad. No estamos correctos. Hemos puesto algo bueno. Por eso cuando la gente te dice, pues yo no puedo ir, pastor, porque yo tengo mis hijos o yo tengo mi familia. Y uno dice, de verdad, la familia y los hijos. Sí, no, pero usted nunca puede poner nada bueno arriba de Dios, ni en el lugar de Dios. Y que cuando cuando usted es padre con sus hijos, porque esto es lo mejor para mí y esto es lo que yo quiero para ellos, y cuando para mantener mi relación con mis hijos voy a hacer que ellos desobedezcan la palabra de Dios, usted está mandando a sus hijos al infierno en el nombre del Señor. Y la Biblia me dice que el pecado del ser humano no es que usted hace algo malo, el pecado es que usted hace algo bueno at the wrong time, in the wrong place, en el lugar equivocado, con la persona equivocada, antes del momento correcto. Por ejemplo, no hay nada malo con el esposo y la esposa teniendo intimidad, pero hay todo malo usted con una muchacha, con un hombre teniendo intimidad si usted no es casado con esa persona. Dice, porque los jóvenes dicen que hay de malo con el amor, dice. Nosotros decimos, el amor no es malo, el sexo no es malo, es el timing lo que está mal. Es la persona como Dios ha creado su naturaleza. Como hemos dicho, Satanás no puede traerte algo que Dios no haya creado, y él te trae algo que Dios ha creado, pero te lo trae en la manera diferente y fuera de onda y fuera de tiempo, a cuando tú quieras, en vez de como Dios dice. Ese es el pecado. Y en todos nosotros hay una epitomía, un deseo central, epicentro, donde nosotros decimos, esto es más importante que Dios. La Biblia entonces me enseña a mí de que, escribiéndole a los creyentes acerca del pecado, acerca de el control del pecado, el señorío del pecado, que las adicciones y la esclavitud al pecado es peor de lo que usted cree. La Biblia me dice, segundo, que usted necesita conocer la victoria que Dios nos ha dado para esa circunstancia. Y la Biblia mire, hay 3 palabras en Romanos capítulo 6 que resaltan en este texto, en el capítulo que nos explica la victoria. La pregunta es, ¿pecaremos? En Romanos capítulo 5 versículo 20, pecaremos porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pues si entonces cuando yo peco, más gracia recibo. Entonces pecamos. Y siempre, la pregunta siempre enseña que 1, estás predicando bien, y 2, que la gente no entiende bien. Predicar bien es cuando usted predica el evangelio, claramente es: su pecado tráigalo,
venga tal como está, venga con todo lo que usted tenga, que donde abunda su pecado, tírame todo, hazme la montaña del pecado que tú tienes. La Biblia dice, sobreabunda el pecado. La gracia sobreabunda sobre el pecado. Pero la gente cuando, amén, que entonces el corazón enseguida te dice, entonces puedo pecar. Y te enseña que en todos nosotros está como esa picardía, ese Pepito. En los cuentos siempre es un travieso. Entonces puedo hacer esto, pastor. Me acuerdo de una iglesia bautista que estaba pastoreando allá en Houston. Estábamos bautizando, porque usted se tenía que bautizar todos los días, teníamos bautismo, acá todos los domingos. Y la Biblia pasa adelante y el agua estaba ahí ready. Y la idea es que la persona, pastor, me quiero bautizar, pero ¿puedo bailar, seguir bailando? O pastor, quiero bautizarme, pero yo fumo. Me acuerdo del muchacho este que me dijo, un hombre alto, le dije, traiga el cigarro con usted cuando entremos en el agua. Y cuando yo lo meta abajo, usted suelte, abre la mano con el cigarro y deje el cigarro ahí, en el agua bautismal. Pero lo que quiero decir es esto, que la Biblia me va a decir que esta mujer, el Señor le dice, no te condeno. Esa es la justificación por lo que Cristo va a hacer por ella. Ella no tiene que hacer nada. Pero también está la santificación de que ve y no peques más. Y falta Romanos 6 para explicarnos a nosotros cómo el creyente no peca más de ahora en adelante. No quiere decir que no peca, es nada más que esta es la manera de enfrentarte cada vez que peques, esta es la única manera de arreglarlo. Mire conmigo, hay 3 palabras. La primera en el versículo 3, o no sabéis, subraye, no sabéis, porque más adelante él dice, versículo 6, sabiendo esto, y después en el versículo 9, sabiendo que Cristo, en otras palabras, el centro de la enseñanza de él va a ser en conocer. ¿Qué es lo que tú sabes? Segundo, la segunda palabra es en el versículo 11. La Biblia dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Considerarte, subraya, sabéis en el versículo 3 y subraya, consideraos en el versículo 11 y subraya la palabra presentar. En el versículo 13 dice, tampoco presentéis, y después más adelante dice en el versículo 13, sino presentaos. Y en estas 3 palabras está como esta mujer, mire, como esta mujer ahora cuando ella sale dice, wow, no me condenó. La gente no me tiraron las piedras, ni él tampoco, no me condenó. Y lo que ella va a experimentar ahora es estas 3 realidades. El conocer lo que Cristo ha hecho por ella. Segundo, el considerarse lo que Cristo ha hecho por ella. Y el presentarse a lo que Cristo ha hecho por ella. Y con eso nada más el Señor la deja ir, porque ese es Romanos capítulo 6. Mire entonces conmigo, conocer. El versículo 1, antes de entrar al conocer, el versículo 3 está después del versículo 1, y me dice el versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? Para que la gracia abunde. Subraya la palabra en el pecado. Y ahora subraya la palabra, versículo 3, ¿cómo viviremos aún los que hemos sido bautizados en Cristo? En pecado, versículo 1, en Cristo, versículo 3. En pecado, en Cristo. Mire un momentito, hermano, la victoria sobre el pecado. Usted no puede tener victoria sobre su adicción si usted está en el pecado, unido al pecado, dentro del pecado, rodeado del pecado. La persona que no tiene a Cristo está en pecado. No porque está pecando necesariamente, es porque vive en pecado. Y nosotros a esa frase nosotros le decimos, ahí que está pecando. No, es como el pecado es esto y usted está metido dentro del pecado. Usted está nadando en lo que es pecado. Y acuérdense, el pecado es la epitomía, un deseo desordenado. Es un deseo de que esto es importante para mí en vez de Dios. Es epicentro eso en mi vida. Y usted está en eso. Usted trabaja por eso, usted vive por eso. Si el epicentro de su vida es bajar de peso, pues a que a las 5 de la mañana usted está corriendo. A las 5 de la mañana la mayoría de la gente está durmiendo.
digamos, un día off, pero cuando ese es el epicentro, usted mismo se organiza, usted mismo, todos nosotros tenemos un principio organizante, organizador en la vida. Los hijos, el retiro, la casa, es algo que ponemos epicentro y toda la vida toma un tumbao, toma una forma de ser para llegar a este deseo que yo quiero. Y la Biblia me dice, cuando usted está en el pecado, pues usted no puede vencerlo. Pero me dice en el versículo 3, bien claro, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Y vamos a expandir eso, pero mire, es en Cristo o en el pecado. Y la palabra de Dios me está diciendo la realidad de que usted puede tener victoria cuando usted está en Cristo. Usted está unido a Él. Eso es lo único que hace la diferencia. La diferencia no es que usted va al colegio, no es que el college, no es que usted se viste mejor, eso no baja de peso, eso no es la diferencia, que usted esté en Cristo. Esa gente tiene algo diferente a los que están en su pecado, en el pecado, aunque están viviendo, tienen una casa mejor, tienen un carro mejor, tienen una familia mejor, pero el epicentro es eso, en vez de Cristo en su vida. Y la palabra de Dios entonces me va a enseñar a mí. Usted y yo, para vivir la vida cristiana, usted no puede vivir como un mundano. Usted tiene que vivir como un cristiano. No puede vivir como la gente que están en el pecado. Usted tiene que vivir como la gente que están en Cristo. ¿Quiénes en la iglesia? Me pone a ser un poquito difícil. ¿Quiénes en la iglesia viven en Cristo? ¿Y quiénes en la iglesia viven en el pecado? ¿De quién es amigo usted? ¿Quiénes son como ustedes se hablan? Y la palabra de Dios me dice, pues el creyente no tiene que salirse de esta esfera y entrar en la otra esfera, aunque el creyente, cuando sale de la esfera del pecado a la esfera de Cristo, el pecado viene metidito con él. Pero no estás en la esfera del pecado. Y la Biblia entonces me dice que eso es lo primero que tú tienes que conocer. El pecado es una unión. ¿A quién tú estás unido? ¿A la gente del mundo, a las cosas del mundo, a las cosas de Dios en Cristo? Eso es lo primero que define. Si usted no ha aceptado a Cristo, usted no tiene chance, no le doy chance. Usted viene, como yo le digo a los jóvenes, ustedes vienen a la iglesia porque sus padres lo han traído por tanto tiempo y ahora venimos porque tenemos amistades aquí, está fulanito, está fulanita, y si venimos así, sin una realidad de Cristo, pues el pecado te jala más que cualquier otra cosa que se dice aquí. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, pues Espíritu es. Y la Biblia me dice, usted necesita conocer que usted no puede ser incrédulo, tiene que ser creyente. Usted no puede ser una persona de acción, usted tiene que ser una persona de fe. No de vista, sino de fe. Eso es lo que determina a la persona en Cristo. La pregunta entonces viene a ser, ok, pastor, entonces yo hago la persona, ¿puedo pecar? Y ahora ya que la gracia me perdona. Y Pablo entonces dice, no sabéis. En otra palabra, tienes que conocer lo que es el cristianismo para poder vivir como cristiano con la victoria que Cristo te ha ganado. No puedes inventar el cristianismo. Tienes que obedecer y someterte al cristianismo. Mire Romanos capítulo 6, es tremendo, en el versículo 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. En otras palabras, cuando uno está en el pecado, sigue en el pecado. Pero cuando uno está en Cristo, aunque está en pecado, Pablo te va a decir a ti, la Biblia te va a decir, pero usted no es de ahí, usted es de acá. ¿Qué hace usted comiendo la comida de los puercos? Como el hijo pródigo en casa de mi padre. Espérate, yo no soy esto. La palabra de Dios es donde usted está, y usted necesita conocer. Y cuando uno empieza a decir, ok, ¿cómo uno conoce el cristianismo?
para ponerle así la palabra cristianismo. ¿Dónde comienza el cristianismo? Pues el cristianismo comienza en el bautismo. Versículo 3. ¿No sabéis que cuando todos los que hemos sido bautizados en Cristo, dice la Biblia, hemos sido bautizados en su muerte? En otras palabras, espérate, me veo lo que me está preguntando, el pastor Pablo está diciendo, ya veo lo que me está preguntando. Vámonos otra vez al ABC, cuando tú aceptaste al Señor. ¿Qué fue lo que se te enseñó en el bautismo? ¿Y qué es el bautismo? Déjame recordarle. El bautismo es entonces el ritual, para decirlo así, de señal y de sello. De señal y de sello. No de que usted se compromete a seguir a Cristo, sino la señal y el sello de que Dios se compromete a limpiar sus pecados en la sangre del Señor Jesucristo cuando usted lo acepta a Él. Aplaudan ahí porque si no... en Romanos 6 hay diferentes maneras de expresar el bautismo. Hay quienes echan agüita por arriba, porque la Biblia dice sprinkle, dice que rociaba. En Hebreos capítulo 9, Moisés rociaba con la sangre, y hay tradiciones cristianas que rocean con el agua a la persona, o que le echa el rollito de agua en la cabeza, porque es el pouring del Espíritu Santo. El Espíritu cae como un torbellino sobre la persona, entonces el agua se le echa a la persona. Pero en Romanos capítulo 6, la imagen es la imagen de plantar y levantar. Cristo murió y lo enterraron, y Cristo resucitó y salió de la tumba. Entonces Romanos capítulo 6 está diciendo, la imagen del bautismo es que cuando usted viene a Cristo y acepta a Cristo y se bautiza, usted entonces en una representación de la salvación, usted entra en el agua y sale del agua. Usted está publicando, usted está diciendo, Cristo murió y fue sepultado por 3 días y al tercer día resucitó. Gloria a Dios. Pero usted dice una cosa más, si usted se ha bautizado conmigo. Usted dice, no solamente Cristo murió y resucitó, lo que representa el agua, mete abajo y salgo, sino que en esa muerte yo morí, y en esa resurrección yo vivo. Y todos nosotros nos bautizamos una vez, y al poquito rato entró y se salió. Entra y se sale. En las cosas de Dios. Porque Dios, usted no puede usar el nombre de Dios en vano. No usarás mi nombre en vano. Es porque Dios lo que dice es verdad. Quiera el que quiera, el no le gusta, el que no guste, siéntalo o no lo sienta. La Biblia, Cristo murió, aunque la gente no le interesa. Cristo resucitó al tercer día. La tumba está abierta, aunque la gente no le interesa. Pero el creyente no se le va. Usted tiene que, versículo 3, sabiendo lo que te sucedió. Y la Biblia entonces me está enseñando a mí que Cristo en el pasado murió y resucitó, lo que enseña el bautismo. Y yo en Cristo, no en el pecado, en Cristo, soy una persona que tengo que saber que Cristo al morir resucitó y que yo he muerto con Él y vivo con Él. Gloria a Dios. Ese es usted. Like it or not. ¿Te gusta o no te gusta? Believe it or not. Bueno, tiene que believe, tiene que creerlo. Pero cuando usted comenzó la vida cristiana, usted se bautizó. Déjame hacer siempre una pregunta porque estamos después, la Biblia asume eso. Pero al pasar ya 2017 años, ¿usted se ha bautizado, hermano? ¿Hay alguien aquí que no se ha bautizado? No levante su mano, pero usted necesita bautizar. ¿Qué usted espera? Cuando Pablo aceptó a Cristo, se le cayeron las escamas. Fue aquel hombre que un apóstol, un discípulo, él llega y le dice, aquí estoy. Y el discípulo le dice,
el Señor me ha mandado a decirte que Cristo te perdona. Y dice, ahora, ¿qué esperas? Le dice el hombre, ¿qué esperas? Levántate y bautízate, limpiando tus pecados. Y lo que está diciendo el Señor no es que el bautismo te lava o te salva, es que la fe bautismal Dios ha puesto es así como la cena del Señor. No es que Cristo lo recrucificamos aquí. Esas otras iglesias donde hacen eso, donde hay que levantar la hostia porque ahí el Cristo está siendo recrucificado otra vez. Eso no es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios ya Cristo lo hizo, pero Él otra vez en la cena del Señor se ofrece a ti como tu Salvador. En su muerte, su cuerpo y su sangre hacia ti. No que cambian los elementos, sino que los elementos apuntan que esto es lo que Él hace por ti. Y el bautismo entonces es lo mismo. Es otra ordenanza, otro sacramento de la palabra de Dios, donde el Señor ha puesto que usted al bautizarse, usted pone la señal, la marca a todo el mundo, a los demonios y a usted mismo, de que usted ya no es lo que usted era antes, usted es lo que es Cristo. Y usted tiene que ir contra las emociones en su vida, contra los deseos en su vida, contra los amores en su vida, contra las pasiones en su vida, trayendo de que ese no eres tú. Y la historia de esto, pues obviamente es Agustín, cuando él, un señor, un sacerdote en aquel entonces, que él enseñaba, se emborrachaba y andaba con mujeres, y que un día aceptó a Cristo. En Romanos 13, 14 es su versículo que tocó su vida. Y la Biblia me dice que una vez él está caminando y viene la muchacha con quien él ha estado hace unos días anterior, unas semanas. Y ella le dice, Agustín. Y él sigue caminando y se da cuenta que es la chica. Y Agustín. Y se le va acercando los tacones, me imagino. Y Agustín diciendo, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? Y a la muchacha le dice, Agustín, soy yo. Y Agustín le dice, sí, pero no soy yo. Y la realidad es que la Biblia me está diciendo a mí, usted necesita conocer que nosotros en el bautismo está la evidencia de quién usted es. Cuando el Señor te dice, ve y no peques más, no es que usted no tiene tentaciones, no es que usted no puede caer, es que eso no define quién tú eres. La mujer, Dios le está diciendo a la mujer, Cristo le está diciendo, yo no te condeno, ahora esta es tu identidad, esta es tu identidad, ya tú no eres condenado, ya tú eres perdonado, que tú puedes vencer el pecado porque la Cristo murió y resucitó y la muerte ya no lo tiene, el pecado ya no lo tienta a él, la muerte ya no lo puede matar a él, Cristo vive. Usted, el creyente, tiene que conocer eso, hermano. Déjese de consejería y crea la palabra de Dios. Y segundo, la Biblia me dice, considérate muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Versículo 11, mire qué tremendo. Así también vosotros, así también Cristo murió. Mire el versículo 10, porque en cuanto murió, que Cristo murió al pecado, murió una vez por todas. Cuando tú mueres, ya el pecado no te puede tentar. Cristo murió, dice, ya murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así, versículo 11, también vosotros. Considérate muerto el pecado y vivo para Dios en Cristo Jesús. La palabra considérate es una palabra de contadores de dinero, económica, donde uno cuenta lo que tiene, cuenta sus assets, cuenta la casa, tengo un carro, y al final usted dice, pues yo valgo $1,000,000 porque tengo una casa, tengo esto, tengo 100 centavos, pero tengo todas estas propiedades que valen, yo cuento eso como dinero en mi vida. Cuando usted va a firmar por una casa, para que usted vea, la gente sigue en este versículo. Y te dicen a ti, okay, ¿cuánto vas a dar de down payment? Y tú dices, bueno, 20%, $10,000, $20,000. Y dice, ¿y qué más tiene? Te dicen. Pues yo tengo otra casa y tengo un carrito, tengo un gato, un perro y todo. Porque si usted no paga, te quitan todo lo que tú tienes por todo lo que tú debes.
te cuentan eso como, ok, te damos el préstamo, porque si no lo pagas vas a perder tu vida. No te han dicho eso, pero eso es lo que te van a hacer. Y la Biblia me dice, Cristo murió, Cristo resucitó. ¿Y qué? Considérate así. Predícate a ti mismo. Predícate a ti mismo que Cristo murió y resucitó. Dítelo a ti. Considérate así. Muerto al pecado. Pero no tengo tentación, sí, pero ese no eres tú. No te preocupes, la mujer al lado tuyo, Agustín, ese no soy yo. Y todo te va a decir, sí, ese eres tú. Y la gente alrededor te va a decir, eres tú. Pero tú tienes que agarrarte de lo que Cristo ha hecho por ti. Acuérdate de tu bautismo. ¿Tú aceptaste a Cristo? ¿Sí o no? Si usted todavía no se ha bautizado, usted necesita bautizarse. El domingo por la noche tenemos ahora un servicio donde hay un lago ahí para bautizarse. Una piscina. Ahí te podemos bautizar esta noche. Venga preparada una truza y te ponemos una bata arriba. Y te bautizamos en el nombre del Señor, su muerte y su resurrección. Y comience su vida cristiana de verdad, no como usted ha querido. Usted manejando, hoy yo voy, hoy no voy. No, yo no sé si bautizarme. ¿Y quién es usted para decir cómo la vida cristiana se vive? Usted tiene que seguir a Cristo, no inventar el Cristo que a usted le gusta. La Biblia entonces me dice, considérate. Y me dice, mire el versículo 6, sabiendo esto es una cosa que tienes que considerarte, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea muerto a fin de que no sirvamos más al pecado. Y la Biblia me habla de un viejo hombre, que es el que está muerto, crucificado. El viejo hombre se llama Alberto Guerra antes de Cristo. Se llama Julio Pérez antes de Cristo. Se llama tu nombre antes de Cristo. Y usted tiene que considerarse que ese hombre antes de Cristo ya no existe más, aunque está vivo y coleando. Usted tiene que considerarse que el hombre viejo ya no es usted. Y que esa es la manera, todas las químicas en su cuerpo, todo adentro que lo adictan a usted y lo agarran más todavía. Porque hay un aspecto psicológico y físico en las adicciones del pecado. El carácter que tenemos y siempre estamos, que la Biblia me dice, todo eso tiene que ceder a la muerte y resurrección de Cristo. ¿Saben por qué? Porque en la resurrección de Cristo es las primicias de cómo todo va a ser al final. Cuando Cristo resucitó es el token, es el picture que el Señor nos da de que este será tu vida. Dios va a transformar el mundo, el universo, todo. Cuando estamos muertos y resucitados literalmente ahora con Cristo, pues ya el pecado no está en nuestra vida, ha salido. Y la Biblia me dice todo sea deshecho porque la resurrección de Cristo. Considérate así. La Biblia me dice la última palabra aquí, preséntate en el versículo 3. Preséntate quiere decir ponerte a disposición. No presentéis vuestros miembros, no te pongas a disposición de tus emociones, sino ponte a disposición de Dios como vivo de entre los muertos. Dios no está diciendo, veo que tú todavía tienes tentaciones. No importa, eso no importa. Usted tiene que pararse delante del Señor y decir, Señor, aquí estoy. Yo voy a servir al Señor, voy a seguir para el Señor. Con todas las emociones, la lucha que hay adentro, usted vive para Dios. Preséntese delante de Dios. Y es una palabra que tiene que ver con la voluntad, no las emotions, no los feelings, no las emociones, no los sentimientos. Dios no sigue los sentimientos de la gente, Dios sigue lo que Él ha hecho y te lo dice para que tú lo consideres y lo apliques a tu vida. Es la voluntad, es la decisión del intelecto de decir, pues yo no soy así, yo ahora soy así. No permitas tus emociones que controlen tu vida. Ayer leí un pedacito de alguien que había escrito un libro y tiene que dice, miren lo que dice, esto es una persona como de India, algo así, de esta gente que flotan
Él dice, toda la vida es una expresión de una emoción en el momento. Y yo, wow, se pone a usted a pensar, todo en la vida, cuando usted se casó, es porque en ese momento usted se enamoró. Es porque usted en ese momento, hubo un momento donde usted dice, ok, voy a tener hijos. Okay, bueno, y que en esto, cada momento usted hizo algo y todos esos momentos han creado la vida. Ese Confucio es alguien de esa gente. La palabra de Dios me está diciendo a mí que el momento que determina la vida es lo que Cristo ha hecho por ti. Cuando Él murió y resucitó, sábelo, lo sabes por el bautismo, bien vivido, y considéralo y preséntate a esa realidad. La Biblia me dice, ¿por qué es difícil, pastor? ¿Por qué es difícil? Déjeme decirle por qué es difícil. Terminamos aquí. Miren el capítulo 6, el versículo 17. Dios no nos quitó en el pecado y nos puso en Cristo. Ahí tenemos todo el poder de Cristo. Pero el pecado todavía está en nosotros y esto es lo que Él ha hecho. Versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque éramos o erais esclavos del pecado, esto es lo que tú eras, habéis sido obedecido de corazón aquella forma de doctrina, la enseñanza de la Biblia a la que fuiste entregado. Y esto es lo que te declara aquí, que eres libre del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Pero el versículo 17, habéis obedecido, ¿qué? ¿De dónde? De corazón. Y la realidad es esta, que diariamente dentro de nosotros, en mi vida, en nuestra vida, está el corazón que tiene que vivir y aplicar y saber el centro donde están mis emociones, que tiene que aplicar y conocer y considerarse de que Cristo es el centro, la muerte y su resurrección es el centro de mi vida. Y aquí le voy a enseñar una realidad, que el corazón no se inclina de por sí a eso. Porque Jeremías dice, más de todo lo perdido, enfermo está, ¿qué? El corazón. De dentro, Jesús dijo, de dentro del corazón salen los malos pensamientos, todas las cosas, las infidelidades, todas las cosas. De dentro del corazón. Y mire lo que el creyente ha creído de corazón, pero el corazón es más profundo de lo que usted cree. Y a través de su vida cristiana, lo que el cristiano necesita, cuando el Señor le dice a la mujer, yo no te condeno, ve y no peques más, que lo que ella va a decir, oh, gloria a Dios, no hay condenación. Y lo que ella ahora va a experimentar, que cada decisión de su vida refleja qué hermoso, qué valoroso, qué grande fue, no te condeno. Y lo que está diciendo el corazón es que el corazón necesita cada vez creer que Cristo es lo más importante para mí. Yo lo creí una vez, amén. Usted lo creyó una vez, se bautizó, amén. Pero cuando pasan los años y al seguir adelante en